desgraciada en las más oscuras cloacas, pero no quieren mancharse la corbata. Niñas que juegan al escondite porque a las damas no saben jugar. La madrugada otra vez se derrite y ya no lo aguanto más. Seis minutitos sobre las 6 de la tarde y comienza en este viernes 19 de mayo la tertulia del Noroeste Conversa, aquí en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4. El saludo desde el control de realización técnica de Gema Linares, de quien les habla Narciso Ramos. Rápidamente vamos a ir ya saludando a nuestros tertulianos, todos machos hoy, en esta mesa radiofónica, y vamos a comenzar saludando a nuestro compañero alma mater de esta tertulia, que le voy a pedir a otro compañero que le acerque el micrófono un poquito a nuestra alma mater, que es Manuel Adal. Buenas tardes, Manuel Adal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya iremos saludando a los demás. Antonio Airán Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Narciso, es un placer estar aquí. Si Manuel Adal es el alma mater, yo soy la polémica, entonces, ¿no? Tú eres el alma negra de la tertulia, sí, bueno, dicho con cariño, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por invitarme y nada, espero que estas dos horas radiofónicas sean entretenidas y didácticas. Muy bien, saludamos también a Alexis Rodríguez Capote. Buenas tardes, Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Narciso, para usted y también para todos los radioescuchas de esta emisora. Muy bien, saludamos también a Cristo Méndez. Buenas tardes, Cristo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Narciso. Te subimos un poco el micro. Repito otra vez las buenas tardes, a ver. Muy buenas tardes, Narciso. Y también a todos los oyentes de esta emisora y encantado de estar aquí con estos compañeros contertulios. Y saludamos a un compañero, a un hombre, un vecino nódico de los vinos, pero sí trabajador municipal, que conoce mucho la realidad de Ico de los Vinos, que se incorpora a este grupo de tertulianos, que es Justo Caridad. Buenas tardes, Justo, y bienvenido a esta tertulia, a este grupo de tertulianos. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Narciso, y buenas tardes a todos. Encantado de conocerlos. ¿Los conocías radiofónicamente, las voces? Porque sé que escuchaba siempre la tertulia. Pero aquí está, por ejemplo, el que tantas veces habrás escuchado, Antonio Airán Hernández, hoy lo has conocido, ¿no? Sí, señor, por fin. Bueno, pues vamos al trapo, como diría el otro. ¿Por dónde empezamos? Siempre en la segunda parte abordamos temas más locales, más comarcales, locales, etcétera. En principio vamos a comenzar por lo internacional, si les parece. Y lo internacional, yo quiero enfocarlo por Estados Unidos y el presidente Donald Trump, que no deja de ser el presidente no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que influye en la política mundial. Y eso es algo que no debemos nunca de perder esa perspectiva. El presidente Donald Trump sigue R con su política que está llevando al enfrentamiento a la sociedad norteamericana. La comunidad latinoamericana lo está pasando realmente mal. Aquí tenemos los oyentes más habituales, conocen ya esta intervención semanal que hace un periodista colombiano desde Nueva York. Él dirige un periódico digital en Long Island que se llama noticiali.com. Estamos hablando de José Martínez y nos cuenta semanalmente cómo lo está pasando de mal la comunidad latinoamericana en Estados Unidos y especialmente
la comunidad mexicana. Pero además de eso, se ha unido ahora en estos últimos días el Senado de RQR también, la central o la agencia o el departamento, como queramos llamarlo, de inteligencia del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, exige que el FBI entregue al propio Senado, a un comité, una comisión de investigación del Senado, todos los papeles, apuntes, libretas, grabaciones que el destituido director del FBI, James Comey, siempre tenía por costumbre, desde que estaba en ese cargo, de todas las conversaciones que tenía con los presidentes, desde Obama y no sé si alguno anterior, cuando iba a la Casa Blanca se reunía, pues después hacía un memorándum de cómo había sido esa reunión, grababa él, en fin, las impresiones de cómo había sido esa reunión con el presidente y tomaba apuntes. Y eso no se lo llevaba para su casa, sino que lo dejaba en el despacho, entiendo, de la Oficina Federal de Investigación, y ahora, una vez él ha sido destituido por el presidente, aún así, eso se quedó allí y lo pide el Senado. Bueno, pues ya saben ustedes que este hombre, como director del FBI, estaba el FBI investigando la trama rusa del presidente Donald Trump en las elecciones, en fin, toda la polémica que ya conocemos y que al parecer el presidente Donald Trump pues le dijo que dejara eso un poco de lado. Y bueno, y esto ha acabado en la propia dimisión del director del FBI. De todo esto que he dicho, como introducción, Antonio Irán, del presidente Donald Trump, pues te pido tu opinión. Bueno, en primer lugar me gustaría indicar que los hispanoamericanos, no solo durante el mandato de Donald Trump, durante el mandato de Obama, durante todos los presidentes de la segunda mitad del siglo pasado, han sido minusvalorados. Es frecuente, ¿no?, el caso, ¿no?, de las espaldas mojadas, de inmigrantes que se jugaban la vida y no se les legalizaba de ninguna forma, ¿no? Eran ciudadanos de segunda, y yo creo que con eso se tiene que acabar, estando Obama o estando el presidente que esté, porque al final todos somos seres humanos, pero legalizarnos, ¿no?, de forma coherente y lógica, ¿no? Y en cuanto a las escuchas, pues en primer lugar, grabar la conversación con alguien sin el permiso de este, creo que es un delito. Bueno, voy a rectificar, es un delito, ¿no? Eso es como si yo voy al ayuntamiento, hablo con el alcalde de temas serios que afectan al municipio y grabo la conversación, ¿no? Se dicen palabras fuera de tono y se malinterpreta, ¿no? Al fin y al cabo, frases e ideas. No se trata de grabar las conversaciones, no has entendido. No, sí, sí he entendido. No, entonces, ¿cómo que no has entendido un carajo? No, El director del FBI, yo no he dicho en ningún momento, y tienes que escuchar más, no oír, sino escuchar, el director del FBI, ¿cómo va a grabar las conversaciones con el presidente de los Estados Unidos? El director del FBI, he dicho yo, cuando llegaba a su despacho después de reunirse con los presidentes, no sé si Obama y algún anterior, Obama seguro, en su despacho escribía en una libreta y grababa en un memorándum interno como director y lo dejaba allí en su despacho y no se lo llevaba a su casa, el contenido de lo que había hablado con el presidente. Eso es lo que yo he dicho, con lo cual toda tu argumentación se cae de plano, porque el director del FBI, ¿cómo va a grabar una conversación con el presidente de los Estados Unidos y encima que este no sea conocedor de ello? Bueno, en cierta forma lo graba, ¿no? Pasa unas palabras a unas letras en papel, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Vale, pero y estamos en diciembre, Antonio Irán. Ahora tú sigue hablando que las Navidades pero vamos a ver, que tú no tienes la razón absoluta, es mi opinión y ya está. Pero ¿cómo vamos a ver, no puede ser tu opinión un dato que es contrastable y que no es opinable, es un dato. Tú puedes opinar sobre lo que yo estoy diciendo, que es la realidad periodística e informativa, pero tú no te puedes inventar otra realidad que no sea la de los datos y la de la información. No puedes tergiversar la información. No, mamá, yo no te lo permito. Yo solo pongo mi visión, ¿no? No, la visión de algo que no es cierto y no se ha dicho en esta mesa, no puedes ponerla porque no existe. Bueno, vamos a ver, entonces lo que yo digo... Yo he dicho, el presidente, el director del FBI, no graba las conversaciones con el presidente. A partir de ahí he dicho lo que he dicho, que creo que lo has entendido porque lo he dicho 2 veces. A partir de ahí, ¿tú opinas? Pero vamos a ver, yo lo que estaba diciendo que en cierta forma graba las conversaciones. Si yo hablo contigo
y anoto después las transcripciones así de la conversación de lo que tú dices en cierta forma, es una invasión en la intimidad. Eso es como si yo hablo contigo y después anoto lo que yo hablo contigo sin decirte que después lo guardo para después. Así que, no sé, eso es lo que yo digo. Después mis compañeros me pondrán a parir, ¿no? Pero al fin y al cabo, es mi opinión. No, pero a mí me gustaría, porque te tengo mucho cariño y llevas muchos años en esta casa, que no tergiversaras la realidad de esa forma tan diametralmente opuesta a lo que es cierto. Porque eso, y además sabes que aparte de gran aprecio, eres muy valorado por la audiencia de esta emisora en las tertulias, porque tu contrapunto siempre es interesante y en muchas ocasiones es muy coherente. Lo que no te da en valor a ti es que digas disparates de ese calibre que no se ajustan a la realidad, hijo. Es simplemente eso, vale, de acuerdo. Alexis. Narciso, yo creo que ahora hablar sobre los vínculos Trump, Rusia-Trump es un poco que especular. Algo hay ahí, como dice ese dicho popular, hay gato encerrado. Bueno, se han dicho varias cosas, ¿no?, al respecto, pero no quisiera adelantarme a las circunstancias. Estoy yo también como un espectador esperando que tarde o temprano salga a la luz con una base sólida, contundente, lo que ha sucedido, o si hay algo de veras detrás de Trump y Rusia. Espero yo que algún día se arroje algo verídico con respecto a esta situación, pero bueno, no queda otra cosa que esperar. Yo en principio lo que puedo decir que soy anti-Trump. A pesar de que soy de derecha, pero no tiene absolutamente mis principios con la actitud de este presidente de los Estados Unidos, un individuo egocéntrico, excéntrico, con muchos temores, según opinan algunos psicólogos cuando se refieren a Trump. Y yo creo que más que político es digamos, un negociante, un magnate, y carece de muchas cualidades que debe llevar consigo un político para hacer una buena gestión política en un país. Esa es mi opinión. Ya lo demás sería especulación, y hasta que no existan las cosas claras no se puede decir. Bueno, especulación con respecto a la relación entre Trump y Rusia. Sobre el tema de la comunidad latinoamericana. No, ya eso sí. ¿Eres latinoamericano? Eso sí no es ninguna especulación, eso sí es real. Con respecto a lo de los latinos americanos, porque lo has dicho muy bien y me alegro mucho, latinos americanos, porque cuando se habla de latinos, en realidad también los peninsulares, los portugueses, los franceses y también aquí en Canarias, y los italianos, y los italianos, incluso hasta los rumanos, todos somos latinos. Ahora hay que especificar en la comunidad latinoamericana, que es otra cosa. Pero bueno, hago este puntito bien, para aclarar a aquellos que algunas veces han tenido dudas al respecto. Y es cierto de que tiene que hay esta situación con los latinoamericanos, pero también con otros que no son latinoamericanos también. Ya sean los españoles indocumentados, latinos americanos indocumentados y de cualquier otra índole, de cualquier otra nación y demás. Yo creo que es algo generalizado, no solamente con los latinos americanos, porque también los árabes, los musulmanes, los semitas no son latinos americanos y también la tiene prendida con ellos. O sea que, bueno, con los semitas no tanto, ¿no? Sí, pero bueno, depende. Con los judíos. Bueno, cuando se habla de semita, de Sem, procedentes de Sem, hijos de Noé, se está hablando de los judíos y se está hablando también de los árabes. Ah, ¿sí? Sí. Vale, perfecto. Bien, yo creo que la tendrá cogida con todo el mundo, yo creo que la tiene cogida contra él mismo, pero fundamentalmente con los latinoamericanos y especialmente de forma más concreta con los mexicanos, es un sinvivir. Yo no sé si has escuchado en el matinal las intervenciones de José Martínez, lo que él comenta desde Nueva York como periodista especializado, latinoamericano que es, colombiano, y que escribe en un periódico propio digital, colabora en otro, en el periódico de Long Island, en el noticiali.com que él edita, en varias cadenas de televisión, y bueno, es un sinvivir el tema de los mexicanos ya, hasta el punto de que los policías de tráfico se están convirtiendo en agentes de inmigración, ¿no? Porque sin tener potestad para ello, cuando paran a alguien, si le ven que es latinoamericano, ya de por sí, antes de cualquier otra consideración, si ha infringido las normas de tráfico o algo, lo primero que le piden son sus papeles de residencia y todas estas cosas, ¿no? Y muchos de ellos pues acaban incluso teniendo muchos años de ciudadanía norteamericana o estando en una situación no
no tan irregular como pudiera parecer, pues acaban, en fin, acaban mal, acaban separados de sus familias, etcétera. Cristo Méndez. Pues a opinar sobre Trump. Y a opinar sobre el mundo, porque sobre, Trump ahora sí. mismo, Es la desgraciadamente, este personaje tiene mucho es poder. el líder de la mayor potencia mundial, con permiso de China y de Rusia. Tiene mucho poder y nos afecta prácticamente a todos. Por eso cuando no Estados Unidos se jugaba mucho, sino también nos jugábamos mucho prácticamente todo el globo terrestre. Luego sí comentar que sobre el tema este de los latinoamericanos es lamentable, ya que se nota lo que tiene ya prácticamente con todos los extranjeros. Se está en contra de todos los extranjeros que están en Estados Unidos y no se da cuenta de que prácticamente es el motor de Estados Unidos. También toda la inmigración que posiblemente pueda estar ahí. Con respecto a que se desvió un poco el tema de con lo de Rusia, sí me gustaría comentar aquí que se está curtiendo algo entre ellos, pero es que también incluso el interés que está teniendo Estados Unidos últimamente por ayudar, entre comillas, a Venezuela. Con lo que está ocurriendo en Venezuela y algo, y prácticamente no es humanitario, sino más de negocio, ya que se dice o se cree, o yo escuché en una tertulia, que prácticamente el gobierno de Maduro, no sé si era muy bien el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez, había adquirido una deuda con el gobierno ruso y había puesto de aval el 40 y tantos % de una de las petroleras que está en Estados Unidos. Y si no hablo mal y me equivoco, y si no, que alguien me corrija, pero más o menos, en noviembre de este año se vence dicha deuda, o sea que tiene que devolver el gobierno venezolano dicha deuda, y si no, esa parte pasaría a ser a Rusia. Pues ustedes imagínense que Trump en su territorio tiene una de las mayores petroleras que están sustrayendo petróleo, están transformando el petróleo en gasolina para Estados Unidos, es prácticamente la lleve Rusia. Pues imagínense por dónde van lo que puede ser eso para el gobierno propio de Estados Unidos. Y con respecto a lo que me desvío un poco, Narciso, disculpa, pero A la comunidad latinoamericana. el tema de la comunidad latinoamericana, pues nunca hay que olvidarse de que prácticamente es motor económico de un país los inmigrantes. Hay que aceptarlo y hay que ver lo que hacen. Y, hombre, está claro que hay que darles con sus respectivos papeles en regla. Pero para mí, el movimiento migratorio es muy importante dentro de un país porque también enriquece al mismo. Y prácticamente Estados Unidos está en pleno empleo. Así que eso dice mucho de otra cultura económica que es la americana. Y eso, Justo Caridad. Bueno, yo creo que está claro a estas alturas que el Trump es un presidente que es racista, ¿no? Entonces, todo lo que no sean americanos de origen norte europeo va contra ellos, ¿no? Los americanos latinos los está convirtiendo en americanos de segunda clase, los afroamericanos lo mismo, y todo lo que es emigración de Oriente Medio, etcétera, pues más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y como han comentado todos, pues yo creo que es una gran cortedad de miras eso, porque los inmigrantes latinoamericanos son fundamentales para el funcionamiento de la economía de muchos de los estados del sur, ¿no? Ahí es inconcebible que la economía funcione sin esos inmigrantes y sin los importantes intercambios comerciales con México, porque la interconexión entre la economía americana y la mexicana es absoluta. Yo oí hace poco en la tele, hace unos meses en la tele, que me llamó muchísimo la atención que un motor de Ford, antes de estar completamente terminado, cruzaba la frontera 8 veces. Entre lo que se hacía en la parte del motor que se hacía en fábricas americanas y la que se hacía en fábricas mexicanas, el motor terminaba pasando la frontera entre Estados Unidos y México 8 veces antes de estar completamente terminado. O sea que es una cosa completamente inconcebible. Solo se explica porque el tipo este es racista, porque es un señor que pone sus fobias y sus complejos por encima de todo, que no conoce bien el funcionamiento de la economía americana y de la sociedad americana, y lo que siempre se ha hecho en todos lados, ¿no? O sea, hay que buscar un enemigo externo al que echarle las culpas.
Entonces, yo creo que los tiros van un poco por ahí. Sobre el tema latinoamericano, justo, sobre la comunidad. Bueno, está claro, lo has dicho. Y sobre el tema de Rusia, perdón. Bueno, en el tema de Rusia, yo creo que hay que recordar una cosa. A mí no me escandaliza que un señor haga un memorándum de una reunión que tiene, porque es lo que se hace en cualquier empresa y se hace en cualquier lado. O sea, cuando se celebra un pleno del ayuntamiento, se hace un memorándum que se llama acta del pleno. Cuando en cualquier empresa se hace una reunión de trabajo, no reuniones privadas para hablar de copas y hablar de otras cosas, sino reuniones de trabajo importantes, se hace un memorándum de lo que se dice en la reunión y eso consta y se guarda y se archiva. Eso es lo que hacía Comey. Bien, pero es más. Es más, yo no sé si ustedes recuerdan cuál fue la prueba fundamental en el caso Watergate para expulsar a Nixon. Y es que las reuniones que se hacen en el despacho oval de la Casa Blanca se graban las 24 horas del día. Y además eso lo sabe el presidente. Por supuesto. Es decir, acaba de señalar algo. Es su despacho. Perdona, justo, acabas de decir algo que, es fundamental. Es que ya no es que el director del FBI haga un memorándum en su despacho, bien escrito o grabado a sí mismo de lo que habló con el presidente, sino es que, como bien dice Justo, y eso es conocido por el presidente y por todo el mundo, eso es como una cámara de seguridad, pero a efectos audio, las 24 horas del día, el presidente de los Estados Unidos sabe que todo lo que se habla allí dentro queda grabado en una cinta, en un dispositivo de audio que pasa a los servicios de inteligencia de la Casa Blanca, de la FBI, del FBI, de la CIA, ¿no? Sí, eso lo sabe él, además. Eso, por supuesto que lo sabe. Por lo cual no puede negar, además, lo que el director del FBI después grabara en ese memorándum. Ahí está, o sea, es que la veracidad de lo que está diciendo el director del FBI se contrasta con esas grabaciones. Se la da el que ese memorándum está grabado por la propia Casa Blanca, no por él, por la propia Casa Blanca. Con lo cual, lo que este señor, vamos, si hay dos cosas claras en la democracia americana es que la mentira se castiga de una forma contundente. Cosa que en España se debería aprender un poco más, ¿no? Y la transparencia, por supuesto. Y que la transparencia también es absoluta. Entonces, un director del FBI sabe que si lo que está diciendo es falso, corre el riesgo de ir a la cárcel. Claro. Y el Senado se permite el lujo de pedir esas transcripciones y lo mismo que puede pedir las grabaciones del despacho oval. Pues fíjense ustedes, y tienen obligación de dársela. Les pongo un dato sobre la mesa, sobre este mismo tema, y creo que muchos oyentes, o algunos oyentes, igual no conocen el dato todavía, es una noticia de ayer a última hora de la noche, con los cambios horarios de Estados Unidos a nuestras islas. Bueno, pues Robert Mueller, tiene una E, Mueller, fue director del FBI entre el año 2003 y 2014. De hecho, fue el antecesor de James Comey. Es un veterano y respetado jurista. Ha sido designado ayer o antes de ayer fiscal especial, escuchen bien, de la trama rusa que acecha a la Casa Blanca. 12 de marzo de 2004. Leo información que publica El País. Es una fecha clave para entender la fama de Robert Mueller como persona que planta cara al poder. Mueller, entonces director del FBI, y James Comey, que le sustituiría en el cargo y entonces era el número 2 del Departamento de Justicia, se dirigían a la Casa Blanca. Tenían previsto presentar su dimisión al presidente George Bush tras oponerse a reautorizar, como les había pedido el equipo del presidente, un programa de espionaje a estadounidenses. Mueller y Comey consideraban ilegal el programa y así se lo comunicaron a Bush. El mandatario aceptó modificarlo y ambos descartaron dimitir. Los caminos de Mueller y Comey vuelven a cruzarse ahora. El presidente Donald Trump despidió la semana pasada a Comey como director del FBI, un puesto que asumió en 2013 tras 12 años de mandato de Mueller. Comey dirigía la investigación sobre la presunta conexión del republicano Trump con la injerencia electoral rusa en las elecciones presidenciales de noviembre. Ahora Mueller será el encargado de indagar hasta el fondo en ese asunto. Acechado por la revelación de que Trump presionó al FBI para que cerrara las pesquisas rusas, el Departamento de Justicia, que es como decir aquí en España el Ministerio de Justicia, ¿no verdad? O la Fiscalía, no sé, el paralelismo con España. Pero bueno, el Departamento de Justicia, que obviamente no obedece a órdenes de Trump, ha designado antes de ayer a Mueller como fiscal especial de esa trama. Tendrá teóricamente independencia absoluta
y podrá presentar cargos judiciales, lo que puede convertirlo en una pesadilla para una Casa Blanca que no logra huir de la sombra del Kremlin y que teme cualquier cosa que escape de su control. Bueno, sí, en primer lugar agradezco las aclaraciones. Es cierto y... ¿Conocías esta información? Esta última? Sí, y gran parte de mi desconocimiento era para mí la inutilidad de las transcripciones, ya que están las conversaciones grabadas. De todas formas, es positivo, ¿no?, de que se designe un fiscal general independiente, un fiscal sin dependencia de ningún partido político y que haga su trabajo de la mejor forma, ¿no? Como no están... No, fiscal general no, fiscal especial para ese caso. Bueno, solo. sí, un fiscal al fin y al cabo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, en España muchos jueces, ¿no?, al final tienen intereses no partidistas. No estoy diciendo que sean todos, pero muchos de ellos, ¿no? Incluso el Ministerio de Justicia, ¿no?, de quita a unos jueces, pone a otros, es triste, ¿no? Pero eso habla de... Cuando hablamos de la buena gestión, de la mala gestión de los partidos, yo creo que no debemos pensar ni que la corrupción son casos puntuales, ni que la corrupción son casos puntuales, ni que la corrupción está desvinculada de la crisis económica que ha sufrido España. Porque la cantidad de dinero que ha salido de las arcas públicas, que se ha desviado por culpa de la corrupción, tiene mucho que ver con la situación en la que estuvo España hace unos años. Bueno, dos puntualizaciones nada. Rapidito. Dos puntualizaciones. Rapidito. La primera puntualización es que las dos últimas campañas prácticamente han sido de las más... las dos últimas campañas del Partido Popular han sido de las más... de las más económicas con respecto a los otros competidores que se concurrían a las campañas. No te sé decir los datos, pero sí sé que ha sido así, sobre todo las últimas elecciones. Y con respecto a otro, que es verdad que las empresas no dan un duro por 4 pesetas, eso está claro, digámoslo así, es que yo puedo a lo mejor financiar financiar porque me interese que esté un partido a nivel, te hablo a nivel nacional, porque yo tenga mi sede en Cataluña, por ejemplo, y yo prefiero financiar porque me interese más que esté ese partido que cree en una nación, una España unida, que a mí me beneficie en mi libre mercado, a que era una separación de poderes, separación territorial. Siempre que añadiendo esto añadido a lo que dije anteriormente, que a lo mejor a lo mejor no, se debería de haber dicho Cristo Méndez dona tanto dinero. Bien, vamos a... pero 10 segundos, Mira, venga, 10 segundos. Sí, una cosita nada más. 10 segundos. Cuando estábamos hablando antes de los fiscales generales, o sea, yo no estoy diciendo ni quiero decir que aquí el problema de los fiscales y la no independencia de los fiscales sea cosa del PP. Les quiero recordar que el primer fiscal general del Estado que fue declarado ilegal por los tribunales fue don Eligio Hernández y no lo puso el PP. Entonces lo de los fiscales es un problema que viene de antiguo y que no se ha resuelto. Sí, y además en Estados Unidos el fiscal general es Jeff Sessions, que precisamente lo nombró Donald Trump. Él es el más que manda en ese Departamento de Justicia, que es el acrónimo del Ministerio de Justicia aquí en España, y no es un tema de partidos, porque es que ahí Jeff Sessions tiene mucha gente también, vamos a decir, por debajo, alrededor, y es que no se puede jugar con las instituciones que velan por el buen hacer de los políticos, aunque sea un ministerio del propio gobierno. O sea, en Estados Unidos esto lo tienen muy claro. Es diferente a España, ¿no? Vamos a irnos a publicidad. Después de la publicidad nos venimos a Canarias y a la comarca. Vamos a hablar de 3 temas que yo entiendo que son de mucha preocupación. Por un lado, el tema de la depuradora de la Isla Baja. Ya saben ustedes que el Pleno del Ayuntamiento de Buenavista el pasado lunes acordó por unanimidad a una propuesta de Si se puede, el que se cambie la ubicación de esa depuradora comarcal. De eso hablaremos después porque tiene muchos matices. Hablan también incluso de que se estudien alternativas para la depuración natural de aguas y ahora ha dicho el presidente del Consejo Insular de Aguas, el consejero de Aguas del Cabildo, Manuel Martínez, que decidirán los técnicos. Los alcaldes de Garachico y de Los Silos, estuvo aquí incluso el alcalde de Los Silos hace un par de días, bueno, pues entienden que si esto es así,
y que el acuerdo de Buenavista sigue a efecto, y porque al final Buenavista es quien tiene que dar la licencia de obras para que se construya esa depuradora en la zona de las canteras. Si esto es así, que se vuelva a contemplar el problema del agua desde el ámbito local y desde los problemas de las depuradoras locales, que era un poco la solución, esta depuradora comarcal, para enlazar esas depuradoras locales. Por otro lado, hablaremos también de que los vecinos de Anaga, como ya saben muchos oyentes, y de Teno, de esos parques rurales, de Teno, el nuestro aquí en el noroeste, y de Anaga, en la zona de Santa Cruz Laguna, se han unido para afrontar problemas comunes. Ayer tuvimos aquí en nuestro matinal Noroeste 7 a dos presidentes vecinales, uno de Teno y otro de Anaga, para hablar de este tema, y también vamos a hablar de las líneas de guagua en nuestra comarca. A mí me ha llegado información, y la he podido contrastar, y es cierta, que, bueno, ya saben ustedes que se ha establecido, por ejemplo, una línea de guagua para Punta de Teno. Bueno, pues el hecho es que no existe un servicio de guaguas para el Hospital del Norte, bueno, el futuro Hospital del Norte, ¿no?, el CAE del Norte. No existe un servicio de guaguas para el Hospital del Norte los fines de semana ni los días de fiesta. Entre semana, a partir de las 5 de la tarde, ya no hay más servicio para el Hospital del Norte. A partir de las 5 de la tarde. Ustedes pónganse en un paralelismo de que para el Hospital Universitario de Canarias y para el de la Candelaria no hubiera guaguas a partir de las 5 de la tarde. A ver qué dirían los vecinos de la zona metropolitana. En fin, allí, además del CAE, está el Hospital de la Trinidad, que lo llaman, que es de los ancianos y todo esto. Además de esto, del CAE y del Hospital de los ancianos, del geriátrico, está también un centro de urgencias comarcal, ¿no, verdad?, de atención de urgencias. Y bueno, no hay, aquí hay 7 ayuntamientos de nuestro noroeste que deben de conocer esta realidad, y no veo ninguna manifestación pública ni política común de los alcaldes de la comarca, ni de ninguno de ellos en concreto, en denunciarlo, salvo, no este tema de las guaguas, pero sí otros aspectos de las carencias que tiene este semi-hospital del norte, salvo el alcalde de Garachico, que sí lo ha hecho. Por otro lado, con este tema de las guaguas también, desde Buenavista al puerto de la Cruz, solo hay una guagua cada 2 horas los fines de semana y festivos, que es la línea 108. Es decir, los fines de semana, desde Buenavista al puerto de la Cruz, dicho de otra forma, vecinos de Buenavista que quieran ir hasta el puerto de la Cruz, solo tienen una guagua cada 2 horas los fines de semana y festivos. Y encima, no es directa. Tarda 1 hora y 45 minutos. Y esto, vamos, 1 hora y 45 minutos desde Buenavista al puerto de la Cruz, me parece, vamos, un disparate, ¿no? Y sin embargo, del puerto de la Cruz y del sur, y al sur de Tenerife, sí hay directas, y a Santa Cruz cada hora, los fines de semana. Luego después, líneas desaparecidas, como la línea 13 y 8 de Icó a Buenavista, que movía esa línea cerca de 200.000 pasajeros al año, y que la han quitado. Saben ustedes que el otro día el Cabildo anunciaba, con fotografías incluidas, la mejora de la conectividad de la isla, así lo titulaban en el comunicado de prensa que hemos publicado en el periódico de Icodendaute, la adquisición de 37 nuevas guaguas, inversión de 7 millones de euros, en fin. Pero esto es una realidad que además me ha llegado de muy buena fuente, que nos afecta a nuestra comarca. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. 4 minutos pasan de las 7 de la tarde y seguimos aquí en esta tertulia de Icodendaute Radio, el Noroeste Conversa. Icodendaute Radio, haciendo comarca en el noroeste de Tenerife. Estás escuchando este mensaje. Tienes un comercio, Escuchas Icodendaute Radio, la primera radio convencional e independiente con programación generalista del noroeste de Tenerife. En Icodendaute Radio, el noroeste conversa, con Narciso Ramos. 9 minutitos sobre las 7 de la tarde. Vamos a leer lo que ha escrito hasta el momento nuestro compañero Manuel Adal. Guillermo ha escrito lo siguiente. A ver, creo que todo esto huele muy mal. Pienso que Donald Trump está como una cabra. Y con este hombre en el poder, Estados Unidos se hunde. Pero si hay grabaciones, pienso que Trump, cuando vuelva a haber elecciones en Estados Unidos, no volverá a ganar. En fin, esperemos que sea así, o que a lo mejor no acabe la presidencia, o
A lo mejor resulta que se mantiene hasta 2020 y vuelve a ganar, porque, en fin, estas cosas, las cosas de la política son así. También escribe Adal: pienso que todo esto de la corrupción en el PP, donde tanto se ha investigado, que está muy bien, pero si lo hace otro partido político, ¿se le daría tanta importancia? Pregunta que pone sobre la mesa Manuel Adal Guillermo muy acertadamente. Bueno, sigue Manuel Adal, justo colócale por favor la tablet a Manuel Adal, escribiendo, y vamos a hablar de las líneas de guaguas, con lo que yo he puesto antes sobre la mesa, porque a mí me parece que esto es grave y además no veo contestación por parte de la ciudadanía y contestación por consecuencia de ello por parte de los ayuntamientos a esta carencia de las líneas de guagua que afectan a nuestra comarca, ¿no es verdad, Antonio Irán? No, vamos a ver. ¿Tú coges la guagua? Totalmente de acuerdo, sí, en algunas ocasiones, y la verdad, TICSA demuestra, ¿no?, de que en España todavía se tiene que avanzar bastante en materia de transporte público, porque al final lo más barato, lo más cómodo y lo mejor, al fin y al cabo, es tener un coche e ir al lugar de destino, ¿no? Por eso la gente pues no utiliza como debería el transporte público y utiliza su propio coche. La gente no es tonta, la gente no es que no se queje, sino que ya tiene asumido que el actual sistema de transporte, no para Tenerife, porque eso es un tema a tratar, no es solo no es la totalidad de la isla, sino especialmente esta zona, esta comarca y algunas partes más, sobre todo el sur y tal. Acuérdate de lo que decía en la información que yo leía que me había llegado, de que precisamente cuando hay cada 2 horas, fines de semana y festivos, la línea Buenavista Puerto de la Cruz cada 2 horas y el resto de las semanas cada hora, resulta que para el sur y para Santa Cruz sigue habiendo cada hora los fines de semana y festivos. O sea que es lo que tú dices, no se trata a todos por igual, a todas las comarcas, ¿no? No, claro, eso me conduce a un pensamiento que he tenido durante bastantes años, ¿no? Uno ve la sanidad, uno ve las carreteras y al final uno tiene la impresión de que el Cabildo y el gobierno de Canarias, pero sobre todo el Cabildo, ha abandonado esta zona. Y yo, que es un pensamiento que tiene mucha gente, lo del transporte público me parece que se debe mejorar. Yo creo que en el caso de se dice, ¿no?, de que hay que mejorar, de que hay que diversificar la economía, que en esta zona tan deprimida pues hay que rescatarla económicamente. Pues lo primero que deberían hacer es mejorar los transportes, especialmente el transporte público, porque al fin y al cabo esta zona es la que es, están las oportunidades económicas que están, hay otras zonas que están más bollantes y es necesario facilitar a la población que lleguen a esos destinos de la mejor forma posible. Y yo creo que eso es lo que se debe llevar a cabo. Se dice, y yo voy a poner un ejemplo de esta ciudad, se dice, sí, de esta ciudad, de Icó, se dice que hay que favorecer, ¿no?, que gente de demás partes de la isla visiten Icó. La última guagua es a las 7, por lo que yo tengo entendido. Así que yo, si fuese un habitante de Santa Cruz de Tenerife, no tuviera coche y mi único medio sería la guagua, pues si yo me quiero quedar hasta por la noche, a mí se sería incapaz en Icó. Claro, y además hay un contrasentido en esa historia, en el sentido, valga la redundancia, de que se pide desde las administraciones públicas, sobre todo desde el Cabildo, apostar por el transporte público. Se habla de un carril bus-BAO, vehículos de alta ocupación, o sea, guaguas y camiones, hablando en plata, para la autopista TF5, para desahogar el tráfico y todo este tema. Y bueno, me parece muy bien que se adquieran nuevas guaguas, etcétera, como ha anunciado el Cabildo estos días, pero esta carencia de líneas en nuestra comarca y de frecuencias en las líneas es un hecho cierto. Entonces hay un contrasentido en que se diga vamos a fomentar los transportes públicos y el que no tenga coche o no quiera ir en coche porque entiende que con eso, yendo en guagua, ayuda a desahogar el tráfico, resulta que después no tenga líneas adecuadas, ¿no, Alexis? O sea, no tenga frecuencia en las líneas. Es un contrasentido, claro, una ironía. Eso es una ironía, por supuesto, claro. Garantizar el servicio público no es un deber, es una obligación política en pos a la sociedad. Y entonces insatisfacer o que esto se vea perjudicado es un irrespeto a la sociedad. Yo creo que hay que pensar de que muchos estudiantes universitarios que no han sacado el carnet y que se mueven también en la guagua, personas mayores, personas jubiladas que también se mueven en la guagua.
Y yo creo que esto es algo que hay que canalizar y que hay que darle solución, claro está. Y ahora lo que has acabado de decir, por supuesto, ya es el sello al comentario. Porque O sea, es pena imagínate ironía. tú, por desde las supuesto. 5 de la tarde, que no haya, cualquier día de la semana, a las 5 de la tarde, la última guagua al llamado Hospital del Norte, que alberga una residencia geriátrica, un centro de atención de especialidades, que entiendo que a esas horas ya no habrán consultas, claro, pero que si hay urgencias todas las 24 horas del día, o sea, es un disparate, ¿no? O sea, el que no tenga coche tiene que pagarse un taxi para ir a urgencia al Hospital del Norte, a urgencias, o a ver un familiar que está allí en el geriátrico. Adverso, total. Diga usted, don Cristo. Hablar de... Bueno, si yo empiezo a hablar aquí de TICSA... Hable usted lo que si crea conveniente. Pues si empiezo a hablar de TICSA me harían falta 4 tertulias para yo hablar de versión resumida. Sinceramente, sobre lo del hospital, en primer lugar, el hospital, primer error, que yo lo comenté aquí, me acuerdo que estaba Melo y me dijo que no, primer error, trasladar las urgencias, TICO, del centro de salud. Pero vale, Canaria. pero Cristo, Primer perdona, error. perdona, no. No, pero estoy criticando espérate, otra cosa. Sí, pero estoy claro, criticando otra cosa, pero ya lo digo, ya eso vamos a hablar es un hecho consumado, te guste o no, otros pueden opinar distinto a ti. Yo, por ejemplo, creo que unas urgencias en un centro más adecuado que el del centro de salud siempre irá mejor, pero digo, en bueno, teoría, ¿no? Podríamos debatir esto principio. y se nos pero va bueno, a ese no es el tema, de que las urgencias estén ahí ahora. Sí. El caso es que están allí y no hay guagua a partir de las 5 de la tarde. Segundo tema. No, pero es que disculpa, es que tienes que saber que el otro día habían vecinos de Icó de los Vinos, o no sé, pacientes esperando antes de las 8 de la tarde. Antes de las 8 de la tarde dice que no había médicos. Mentira, sí hay médicos. Lo que no hay es servicio de urgencias porque, claro, ahí hay una disparidad que lo dije aquí, que el perjudicado, sobre todo, es el ciudadano. Que no hay médicos a partir de las 8 de la tarde. No, antes de las 8 de la tarde. En Buen Paso. Claro, pero porque no te atienden hospitalariamente. Si tú vas por urgencias que te deberían de atender en el centro de salud, por eso deberían estar las urgencias ahí, que fue lo que yo dije hace 3 años. ¿Dónde están los médicos antes de las 8 de la tarde? ¿Aquí o allí? No, aquí están hasta las 8 y ahí empiezan su turno a las 8. Disparate. Pero es que es así, pero es que yo lo comenté hace 3 años aquí, que eso estaba mal y el perjudicado éramos nosotros. Con respecto a las huevas TICS. Hace 3 años no estaban las urgencias. Bueno, hace 2 años. Te estoy hablando. Ya, bueno, mira, con respecto a las huevas TICS, está claro que si no hay un servicio aquí, lo que ocurre es que me imagino que algún iluminado de TICSA hace un estudio de mercado y como a lo mejor vienen tres vecinos de Buenavista para el Puerto de la Cruz, pues no les es rentable poner la hueva, pero es que se olvidan de que TICSA es una empresa pública y que da un servicio al ciudadano. Entonces lo que no podemos es coger y hacer de TICSA una empresa que genere ingresos. ¿Por qué? Porque una empresa que al final de estar dando un servicio, es una empresa pública que da servicio a través del Cabildo Insular, del Cabildo de Tenerife. Eso ocurre también, no solo con lo que la línea de guagua que falta para que si no puedo poner una de 50, pues pongo una de 20, un micro. Eso ocurre también con los desplazamientos desde el norte hacia Santa Cruz. Yo creo y considero que haciendo una buena educación de transporte público, haciendo una buena política de transporte público, sería un gran combatiente con las colas hacia Santa Cruz. Yo soy usuario permanente de la autopista por la mañana, tú bien lo sabes por mi trabajo, sí. Soy usuario permanente. Entonces, lo que no puede ser es que si tú un día tienes que ir en guagua te cueste casi 8 euros la guagua. Si no tienes bono. Esas otras, los precios son carísimos. Entonces, ¿por qué se realiza una tarifa plana en Santa Cruz, área metropolitana, y se realiza otro paquete que se benefician hasta Tacoronte, pero para acá porque tú no me dices, oye, pues bueno, te va una tarifa plana, si usted va todos los días para allá, hasta 80 y 90 euros, un bono de 80 a 90 euros es rentable mensualmente. Un bono de 80 euros es rentable. Es cierto, y usted llena la guagua. Y usted llena la guagua. Y probablemente. Y si no la, Cristo, y si no la llena, no la llena. Porque eso no es un negocio para que tenga rentabilidad económica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es un negocio para el servicio público. Pero ¿qué es lo que ocurre, Narciso? No es un negocio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la guagua tiene que ir, llena o vacía tiene que ir. Claro, por eso digo, Cristo. Probablemente con este servicio tú puedas combatir las pérdidas del servicio de Buenavista. De la línea Buenavista, si tú gestionas bien este servicio. Lo que no puede ser es que tú crees, es que esto da para mucho. El tema de TICSA da para muchísimo. Justo, ¿qué te parece esto? Esta realidad.
Todo el tema de los servicios públicos deficitarios es complicado, ¿no? Porque tienes que combinar cuál es el servicio adecuado, cuál es el servicio que puedes dar con un déficit razonable. O sea, y eso es muy complicado. Porque, claro, o sea, el déficit al final lo vamos a pagar vía impuestos, ¿no? O sea, lo que estamos hablando aquí deriva de que la mejora del servicio, yo creo que al final la conclusión es que la mejora del servicio... ¿Pero tú qué quieres decir? ¿Que si tiene déficit no debe mejorarse el servicio? No, yo no quiero decir eso. Yo quiero decir que hay que llegar a un equilibrio entre las dos cosas. Y que, en definitiva, el problema yo no lo veo... Vamos a ver, estoy hablando ahora, por ejemplo, del tema de la línea de Buenavista, ¿no? No estoy hablando del tema del hospital, que para mí es otro tema distinto. El problema para mí está en el contrato de servicio que tiene TISA con el Cabildo. O sea, si... Pero TISA es una empresa que es del Cabildo. Claro, pero que a su vez tiene un contrato con el Cabildo en base al cual el Cabildo le subvenciona unas líneas deficitarias para ofrecer un servicio deficitario, que si TISA fuera una empresa... Oye, justo una persona... leo la información, repito, que tengo. La 13 y 8, que la quitaron, de ICO a Buenavista, movía cerca de 200.000 pasajeros al año. Pues a mí no me dice nada. Yo no sé si eso es suficiente o no es suficiente para sostener la línea. Pero sí es suficiente para que tenga el interés público y ciudadano, obviamente. Esto no se puede ver desde un punto de vista empresarial, ¿no? Bueno, yo creo que no se puede ver solo desde un punto de vista empresarial. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, que alguien tiene que pagar lo que cuesta mantener esa línea. La paga el Cabildo. Y salen beneficiados los habitantes de las zonas más pobladas, y las zonas menos pobladas, como la nuestra, salen perjudicados. Correcto. Correcto, pero por lo tanto, el Cabildo tiene que subvencionar a TISA, tiene que subvencionar la línea de Buenavista con más dinero, para que en vez de tener una guagua cada 2 horas, haya una guagua cada hora. Sí. Pero que busquen la solución como sea, pero que la busquen. Pero que el problema, yo no lo veo, lo que te decía, el problema yo no lo veo en TISA, el problema yo lo veo en el Cabildo. No, yo no he dicho que esté en TISA, yo digo, porque para mí, yo ponía en el planteamiento de poner este tema sobre la mesa, yo ponía, tú has hecho ahora el matiz, pero yo ponía TISA Cabildo en el mismo lugar. Bueno, pero... Yo realmente lo pongo, justo. Yo realmente lo pongo. Porque al final yo creo que es el bueno, mismo justo perro. En cualquier caso, he hecho un matiz más técnico, más de estrategia también empresarial, unida a una empresa que es de interés público, que está participada por una administración pública. Y has hecho un matiz más técnico, pero en realidad... de todas formas, yo creo que en general el problema del transporte de la isla, en los casos más complicados, incluso con las líneas que tendrían que ser rentables sí o sí, como la que va del norte a Santa Cruz en horas punta, etcétera, yo creo que el gran problema ahí es que si el servicio público, el transporte público no ofrece una solución mejor que el transporte privado, lo tiene muy difícil. Porque si te va a cobrar lo mismo que te cuesta a ti ir con tu coche, y además vas a tardar lo mismo, o sea, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es la ventaja para coger el transporte público? Ninguno, ahí está. Entonces, y la solución es difícil, pero que hay que buscar, hay que imaginarse una solución. O sea, el ir de Ico a Santa Cruz un domingo por la mañana. Oye, ¿y tú cómo lees esto de que, por ejemplo, Santa Cruz y La Laguna se benefician del tranvía, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bien, y lo pagamos todos los ciudadanos de Tenerife. Sí. Y aquí estamos sufriendo lo que estamos sufriendo con esto que estamos hablando. ¿Por qué no pagan también los ciudadanos de Santa Cruz y La Laguna ese plus que puede tener, ese costo de aumentar esas líneas? Mira, fíjate. Yo me remonto un poco más atrás y te recuerdo que cuando se creó TISA, uno de los dueños de TISA, uno de los accionistas de TISA, aparte del Cabildo, era Renfe. Renfe. Y anterior a ese, los Oramas, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pero eso es antes de TISA. En la prehistoria, cuando tú y yo éramos jóvenes. Cuando eran las compañías eran privadas. Exacto. Transportes de Tenerife se llama. Porque eran... Las guaguas rojas, ¿te acuerdas? Sí, quebraron y... Que no eran de izquierda, sino que eran rojas, no se preocupen ustedes. Menos mal. Bueno, la explicación que había para que Renfe fuera uno de los accionistas de TISA, accionistas de una empresa deficitaria, era lo mismo que tú dices con el tranvía. O sea, los canarios
contribuimos a pagar los déficits de Renfe en el transporte nacional, entonces Renfe tiene que participar en... Claro, y los peninsulares que ayuden también a pagar el coste de la insularidad que tenemos nosotros para que ahora, en esas negociaciones que lleva el diputado de Nueva Canarias, que se convierte en clave en que salgan adelante o no los presupuestos generales del Estado, Pedro Quevedo, está pidiendo que se aumente la subvención para que nosotros los canarios podamos viajar entre islas con un descuento mayor y que lo asuman también los peninsulares, porque nosotros asumimos también el coste de las líneas ferroviarias en la España continental, ¿no, verdad? Sí, de todas formas... Perdona, solo un apunte, Narciso, para que veas que es el mismo perro, pero con distinto collar, lo que yo te comentaba. Composición del Consejo de Administración de TICSA. Miguel Berrea Domínguez, no sé si está actualizado, pero para que veas, coordinador general de turismo. Es importante que veas si está actualizado. No, pero me refiero que Cabildo de Tenerife. Manuel Víctor de Santillana, director insular de movilidad, excelentísimo Cabildo de Tenerife. Manuel Vega, no sé qué, excelentísimo Cabildo de Tenerife. Depuradoras fueran depuradoras de unos tamaños más razonables, a lo mejor podíamos fomentar la economía local y darle opción a empresas locales para que participaran en este tipo de cosas. Y después estas macroinstalaciones a veces yo no les termino de encontrar el sentido. Yo les pongo el ejemplo de la depuradora del Valle de la Orotava. Se lleva las aguas residuales de la Orotava, del casco de la Orotava y de los barrios de la Orotava, se llevan a Punta Brava. Se depuran en Punta Brava para después, una vez limpiadas las aguas, reutilizarlas en el Rincón. Es que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, ¿no sería más lógico que la Orotava, a su cota de 400 o 500 metros de altura, tuviera una depuradora del casco de la Orotava? Que los Realejos tuvieran una depuradora y que el Puerto de la Cruz tuviera otra depuradora, cada una con sus problemas, con sus tamaños porque claro, todo esto detrás que hay unos costes de funcionamiento, unos costes de energía para mover el agua y tal, que son unos costes disparatados. Señores, nos quedan 14 minutos para concluir la tertulia. Vamos a hablar de Anaga y Teno. Antes, leerles lo que ha escrito Adal sobre el tema del transporte público. Él dice: el transporte público yo lo veo bien, pero pienso que todos los transportes públicos tienen que bajar los precios. Es más, porque creo que todos los servicios públicos tienen, y en fin, se refiere a las guaguas, deben de estar adaptados a las personas con movilidad reducida. En esta flota de guaguas que ha comprado TICSA ahora, no en todas las guaguas, sino en un porcentaje de ellas, que lo destacan en la noticia, tienen accesibilidad para personas con movilidad reducida, como tú, Manuel Adal. Y para terminar, si hay una parada de guaguas, después hay una rampa lejos, también se refiere a este tema de los discapacitados, y eso no tiene sentido. Totalmente de acuerdo con Manuel Adal. Las asociaciones de vecinos de los parques rurales de Teno y Anaga se reunían hace unos días para coordinarse por primera vez, para hacer oír su voz y pedir soluciones ante problemas comunes que padecen los dos espacios naturales protegidos de mayor rango de Tenerife después del Teide, del Parque Natural del Teide. Esa es la declaración de intenciones de 8 colectivos vecinales que firmaron un manifiesto inicial como resultado de la reunión mantenida en Buenavista hace unos 10-12 días. Las asociaciones de vecinos de Anaga, La Voz del Valle, El Suculum, Los Pedacillos, Casas de la Cumbre y Aineto Príncipe de Anaga, además de que estuvo aquí el presidente del asentamiento agrícola de El Cercado, también en Anaga, que está por encima de San Andrés, además de las asociaciones de vecinos de aquí, del Parque Rural de Teno, Masca, Teno Alto, El Palmar, rubricaron esa declaración. En el documento se plasma el inicio de un camino juntos en aras de solucionar situaciones relacionadas con la saturación de espacios, con la falta de control del uso del espacio público y para demandar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Principalmente, señalan ellos, el desarrollo socioeconómico de las poblaciones afectadas y la conservación de sus prácticas tradicionales. Esto es muy importante. Para estos colectivos vecinales, un problema muy grave es la falta de dotaciones e infraestructuras en espacios promocionados desde instituciones públicas y empresas privadas a los que están llegando muchísimos turistas. Ya ustedes me entienden. Una reflexión desde lo vecinal que, dada la importancia y el peso que tiene la población local de estos caseríos en la conservación, en el mantenimiento, en la construcción del territorio y el imperativo de buen gobierno democrático que debe guiar la gestión de un espacio natural protegido, se hace necesario, señalan los vecinos, ampliar la base de participación
de la población de estos caseríos en las juntas rectoras de estos dos parques naturales de la isla que dependen del Cabildo de Tenerife. A grosso modo este es el tema, incidían mucho más en esta historia los dos representantes vecinales que aquí estaban, pero para que se hagan una idea, poniéndolo en un lenguaje muy, muy sencillo y muy vulgar, poco deciden los habitantes de estos caseríos en cuanto a lo que se hace en esos espacios naturales que ellos son los primeros que protegen. Y ojo, estamos hablando de los dos espacios naturales de mayor rango de Tenerife después del Teide, y estamos hablando de, entre los dos parques naturales en los caseríos, unas 4.000 y pico personas tinerfeñas. No, sí, 4.000 personas al fin y al cabo, ¿no? De todas formas, vamos a ver, la unión hace la fuerza, ¿no? Y lo que ha pasado con muchos yo para esto, turísticos... perdona que lo digo aquí, lo adelanto, lo decía al final de la entrevista con ellos ayer, he abierto esta emisora, estos micrófonos, desde la modestia de esta atalaya radiofónica del noroeste. He abierto no solo al Parque Rural de Teno, sino también al de Anaga, y así se lo decía Andrés Hernández, el representante que venía vecinal de allá, ¿para qué? Porque claro, nos oyen FM aquí en la comarca, pero por internet en cualquier sitio, y para que se escuche por internet allá, se cuelguen los podcasts en redes sociales, etcétera, hacer cuantos programas especiales y entrevistas hagan falta para seguir luchando por los derechos de estos moradores y habitantes de estos caseríos. No, claro, al fin y al cabo esto es una radio social, ¿no? Protege intenta proteger y dar voz a los que no tienen voz. De todas formas, es cierto que esos espacios rurales pues se han convertido, ¿no?, en verdaderas atracciones turísticas, que eso lleva a dos problemas. En primer lugar, que se sufra una aculturalización. Y en segundo lugar, es cierto que la actividad turística debe estar rodeada de una serie de equipamientos, infraestructuras. Pues en el caso de Anaga y en el caso de Teno, por sus condiciones orográficas y también por la dejadez de las infraestructuras de los distintos gobiernos insulares, se ha dejado a un lado, ¿no? Y yo creo que eso es algo que las asociaciones buscan defender, ¿no? Que su lugar no sea convertido en un espectáculo, que no esté masificado y que al fin y al cabo se den las mejores condiciones tanto para el turista como para el habitante. Sin duda. Alexis, en este aspecto también destacaron, después de esa reunión que tuvo lugar en Buenavista hace días, y lo señalaban aquí en la entrevista de antes de ayer, han dejado claro los representantes vecinales de estos caseríos de los dos parques naturales que van a profundizar en el resumen de los problemas por áreas, o sea, concretarlos, no hablar de la generalidad siempre, sino concretarlos por áreas, sintetizando acciones en apartados como residuos, transporte, desarrollo socioeconómico, dotaciones públicas, participación ciudadana, que además se quejaron, y bueno, que ahora que está tan de moda y positivamente, me parece perfecto que sea así, la participación ciudadana desde el Cabildo, se haga ya un proceso de participación ciudadana para los habitantes de los dos parques rurales, donde no solo intervengan ellos en opinión, sino todos los habitantes de la isla. Caramba, es que es sorprendente, sí. Y me sorprende aún más cuando me dice que poco pueden hacer ellos ante, o que poco le permiten hacer ellos ante esta... Es que es increíble, si ellos son los responsables... Hay juntas rectoras en los dos parques que son distintas, sí, pero... que la representación que tienen los vecinos es testimonial y no es vinculante. Imagínate qué se va a hacer al respecto. Y esto, ahí sí, mira, si ahorita bien te decía, cuando me hablabas estábamos hablando, Ayrán, con respecto al transporte y demás, y yo te dije que no creo que sea una cuestión de discriminación, ahora sí yo te puedo decir que en Anaga y aquí en Teno hay una cuestión de discriminación. Eso es terrible. En primer lugar, la primera carretera que estas personas tuvieron fue en 1972. Yo me quedé frío cuando ellos me lo dieron ahí. Y que aquello fue tremendo. Y esas calles están todas desbaratadas. Unos chicos que hay que llevarlos a Buenavista y esperar que el taxi venga para que entonces, porque ya la escuelita ni tan siquiera funciona que ellos tienen ahí. Es que yo, sinceramente, vienen entonces algunos del Puerto de la Cruz, compran un pedazo de queso, se largan y aquellas personas viven cuidando su pedacito con un orgullo y con una felicidad tremenda y que no se le dé un mínimo para que saquen adelante sus proyectos. Y es ojo, que eso es una falta de respeto. Y ojo, me decían estos dos representantes vecinales que en los dos parques naturales, del orden del 75%, el 80% de todo el territorio de esos dos parques naturales, que échale hectáreas, ¿no?, es privado, o sea, privado de ellos, por hijuelas y tal, de generaciones y tal. ¿Me explico? Sí.
No, es lamentable porque al final lo que hablábamos antes de sacar rédito de todo esto, claro, estamos viendo una población minúscula que a lo mejor está ahí, pero que no se tiene en cuenta para nada y que ellos precisamente después son los que mantienen eso. Toda esta atracción turística, que ojo, yo no estoy completa desacuerdo, que ahora lo pongo aquí, en que se cobre para ir a esos sitios a la gente, a los extranjeros, para el propio mantenimiento y que repercuta en ese mantenimiento. Ese no es el problema. No, pero sí, que me refiero que pero que al fin y al cabo que no se tenga en cuenta a los Mira, el problema, por ejemplo, para que te hagas una idea, el problema es que si entramos al detalle, por eso el representante vecinal que estaba sentado donde está Irán, de San Andrés, de este asentamiento agrícola que se llama El Cercado, que está por el barranco de San Andrés hacia arriba, ¿no verdad? Son unas 22 personas que viven allí, unas 10 o 15 casas. Fundamentalmente, claro, se dedican a la agricultura, obviamente, de subsistencia, no para negocio. No tienen agua y no tienen agua ni luz corriente. Pero es que me decía Andrés Hernández que ellos tampoco quieren tenerla, o sea, asumen ese tema. Lo que sí quieren es, por ejemplo, que les den ayuda desde el Cabildo, desde las administraciones públicas, para el tema de los paneles de energía solar, que los tienen y se los sufragan ellos. Fíjate, un ejemplo clarísimo. Mira tú, clarísimo. Justo. Hombre, esa es la realidad. Sí. Sí, y no parece que sea una realidad propia del siglo XXI, ¿no? Sí. Sí, porque vamos a ver, o sea, resulta que hay una serie de personas que viven ahí, son unas zonas que evitar que es el despoblamiento, evitar la desertificación. Me dejas darte otro dato. Decía también este hombre de San Andrés. Lo que se llaman en zonas rurales los camineros, ¿no? Que son personas de los lugares que ayudan a la conservación de los caminos, de los senderos, de los caminos agrícolas y todo esto. Bueno, pues dice que el Cabildo contrata, dice exactamente, para taparnos la boca contratan 2 meses al año a 5 o 6 cuadrillas para este tema de limpiar caminos, etcétera. Hay senderos en muy mal estado, como el que va, decían de ejemplo, de Roque Bermejo hacia el Draguillo. Bueno, y él decía, oye, ¿por qué los propios habitantes del lugar no nos contratan todo el año para eso también? Y mantenemos, ya de por sí lo hacemos, pero mantenemos con un empleo estable todo esto y no se gastan a lo mejor pues 200, 300, 400 mil euros al año en estas cuadrillas, luego después vienen unas lluvias, no sé qué, ya el trabajo que se hizo el mes pasado ya no sirve. Es que hay ejemplos prácticos que tú dices, caramba, oíste, justo es algo que yo me quedé sorprendido. Sí, sí. Es que yo creo que evitar el despoblamiento de estas zonas debía ser un objetivo estratégico fundamental. Y la forma de evitar el despoblamiento... Pues ellos piensan que es al revés. Lo que pasa es que lo dicen con la boca pequeña, pero piensan que los están intentando aburrir para que se vayan. Bueno, ustedes saben el medio chiste, la media broma que se cuenta siempre sobre el hierro, de si no sería más barato traer a todos los del hierro para Tenerife y convertir aquello en un parque natural deshabitado, ¿no? Pues un poco aquí a lo mejor va por el mismo camino. Pero claro, se trata de eso, se trata de convertir esas zonas de la isla en zonas deshabitadas, que las actividades tradicionales, que la cultura tradicional, que la agricultura tradicional de ahí, que todo aquello desaparezca, que se convierta en un bosque. Sería una pena. Pues yo creo que no se trata de eso, ¿no? Y lo que a estas alturas no tiene ningún sentido es que en esas zonas, con las dificultades que supone vivir ahí, porque el aislamiento no se lo va a quitar nadie por muchas dotaciones que tú le pongas. Ellos quieren quitarlo. Ellos valoran esa calidad de vida. Pero yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que premiarlo. Y la forma de premiarlo es que tengan unas condiciones de vida tan buenas como en cualquier otro sitio de la isla, como mínimo, tan buenas como en cualquier otro sitio de la isla. O sea, no hay justificación para que no tengan electricidad, no hay justificación para que no tengan internet, para que no tengan wifi, para que no tengan de todo, como en cualquier otro sitio de la isla. Entonces, yo creo que es un problema de sensibilidad. Si, como ahora llevamos unos meses dándole vueltas a los temas del Estatuto de Autonomía, yo creo que si Anaga y Teno fueran circunscripciones electorales independientes y cada una tuviera un diputado o dos diputados en el Parlamento de cada área, el problema sería distinto, la solución. Yo creo que sí. Claro, porque aquí son 4.000 y pico personas que electoralmente no pintan nada.
Pero si se hiciera ese tipo de circunscripción electoral, como ocurre con los del Hierro, que sí pintan electoralmente, a lo mejor las soluciones vendrían de otra forma y se les tendría en cuenta lo que dicen esos vecinos. Está buena esa moraleja. Fue lo que te comenté antes. Sí. No hay beneficio. Nos vamos escuchando sintonía. A ver qué nos ha escrito Manuel Adal. De lo último del tema de las depuradoras, él escribe: lo que se tiene que hacer es en todos los municipios revisar bien las depuradoras cada cierto tiempo. Y luego aquí, sobre esto, pues está escribiendo él, todavía no lo tiene terminado. Qué desastre, ¿no, verdad? Qué desastre. En vez de cuidar a esta gente y hacerles caso, mira cómo los tienen. Pues muy bien, Manuel Adal. Nos vamos. Un minutito para las 8 de la noche. No hemos hablado en concreto, y esto es un logro, ¿no, verdad? No hemos hablado en concreto en esta tertulia de ICO de los vinos, con lo cual esto es una novedad que hay que celebrar. Que todo va bien. Que todo va bien, que todo... Bueno, no entremos en detalles, Alexis, por favor. Pero no hemos hablado de ICO de los vinos porque esto no es una emisora de ICO de los vinos solamente, con lo cual hemos abierto un debate sobre temas comarcales importantísimos. Y hoy no tocaba hablar de ICO de los vinos, porque si hablamos de ICO de los vinos, no estamos haciendo radio solamente, si hablamos solamente de ICO de los vinos, no estaríamos haciendo radio comarcal, como es el caso, que nuestra radio es comarcal. Por cierto, tengo que felicitar a la senadora por Tenerife, del Partido Popular, icodense, también concejala portavoz del Ayuntamiento de ICO, Isabel García, porque ha sido nombrada en una comisión que se ha creado de senadores canarios para defender temas canarios en el Senado. Ha sido nombrada como portavoz de ese grupo de senadores canarios del Partido Popular. Así que mi enhorabuena a Isabel García, que sin duda es una política con mucha coherencia, con mucha seriedad, y que es un lujo contar con políticas como ella en esta comarca del noroeste de Tenerife y en definitiva en la isla. Antonio Irán, que nos vamos, adiós. Gracias por invitarme, Narciso, ha sido un placer estar aquí, agradezco a los compañeros y nada, que tengan un fin de semana todos. Alexis. Muchísimas gracias, Narciso, una vez más por permitirme estar aquí en la emisora y también a gusto con los compañeros tertulianos y muchas gracias también a los radioescuchas por escucharnos siempre. Cristo. Pues muchas gracias, Narciso, por contar conmigo otra vez para pasar un ratito aquí agradable. Buen fin de semana a todos los oyentes y a los compañeros, y vamos a ver lo que ocurre el domingo con el partido de la Flor. El partido de la Flor y del puño, la rosa y el puño, el Partido Socialista que celebra sus elecciones primarias, que tenemos por cierto un tertuliano aquí en el grupo de tertulianos, Lázaro, y que tenemos abierto un WhatsApp, ya lo saben muchos oyentes, se lo hemos dicho en algunas ocasiones con todos los tertulianos, y que nos tiene locos con la propaganda electoral, que parece que todos vamos a votar ahí, y resulta que de ese grupo de tertulianos, el único que vota el domingo es él, que es afiliado del Partido Socialista. Nosotros no votamos. Deberíamos de cortarle la señal. No sé de qué quiere convencernos Lázaro. Sí, no sé. Dicho sea con todo el cariño. Justo. Bueno, pues muchas gracias a todos, encantado de conocerlos, muchas gracias, Narciso, y pues nada. ¿Te has encontrado a gusto, cómodo? Me he encontrado muy bien. Para nosotros ha sido una feliz noticia que te incorpores a este grupo de tertulianos, porque yo quiero decirlo también así rápidamente. Los que conocen a Justo Caridad y los que conocen la realidad de ICO de los vinos lo saben. Muchos oyentes, estoy viendo yo un beso en televisión que me tiene loco, muchos oyentes no lo saben. Justo Caridad es un funcionario del Ayuntamiento de ICO de los Vinos que se ha preocupado y sigue preocupándose, pero que se ha preocupado junto con otro compañero también, funcionario del Ayuntamiento de ICO, que es tertuliano de esta casa, Ferna Miranda, de denunciar la corrupción. Él junto a Ferna Miranda son los dos funcionarios que denunciaron el caso de Cheo, que ha acabado, como ya saben todos ustedes, que ha acabado. Así que es un lujo contar contigo en esta tertulia. Personas que son transparentes y que intentan que la ciudadanía cada día sea esté mejor informada y haya menos trampitas. ¿Qué te digo yo, Manuel Adal Guillermo? Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Manuel Adal. El saludo desde el control de realización de Gema Linares. Ya saben, esta tertulia tendrá redifusión mañana a las 12:15. Mañana sábado a las 12:15 del mediodía y también mañana sábado a las 9:30 de la noche. Sean felices.
jetas, malas hierbas, padrinos vaciando neveras de otros miles de hijos sin perras. Se dicen cada mañana, ¿dónde estará mi madre desgraciada? En las más oscuras cloacas, pero no quieren mancharse la corbata. Niñas que